Hare Krishna, bienvenidos, soy Chitrak Das. Hoy estoy teniendo problemas para transmitir, no sé por qué motivo. Quisiera saber si hay alguien presente en la página de Facebook y si me pudieran decir, por favor, si está saliendo o no el sonido. Porque tuve 2 intentos fallidos de transmitir, no sé por qué motivo. En la transmisión anterior no había audio. Así que por favor, si alguien en los comentarios puede decirme si hay audio o no. Bien, Bhakta Obed, Priyasaka Prabhu. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy amables. No sé por qué, siempre que transmito nunca hay ningún problema, pero hoy por algún motivo algo está pasando. Gracias, Benurraj Das. Lucía Antonella, buenísimo. Francisco Sosa, reverencias. Bueno, Hare Krishna Vaishnavas, como decía, soy Chitrak Das, bienvenidos al encuentro de hoy. Por favor, disculpen los problemas técnicos. Quiero en primer lugar mandar un abrazo grande y mis respetuosas reverencias a mi hermano espiritual mayor, Prabhu Nandaraj. Desde acá le deseo todo lo mejor. Como siempre, voy a agradecer a la comisión, a las autoridades de ISKCON Buenos Aires, que ellos generan estos espacios para que podamos hablar del Bhagavad Gita tal como es. También, por supuesto, quiero agradecer al orador anterior, a Prabhu Panchatattva, que desde Mar del Plata él inició este nuevo capítulo, es decir, el número 4. Y como siempre vamos a leer el Bhagavad Gita, texto en sánscrito, traducción y significado. Entonces hoy capítulo 4, texto 2. Por favor, si quieren, acompáñenme. Aum Namo Bhagavate Vasudevaya. Aum Namo Bhagavate Vasudevaya. Aum Namo Bhagavate Vasudevaya. Evam param parapraptam imam rasharshayo vidu sakalene hamahata yogo nashta parantapam. Traducción. Esta ciencia suprema se recibió así a través de la cadena de sucesión discipular, y los reyes santos la entendieron de ese modo. Pero en el transcurso del tiempo la sucesión se rompió, y por ello la ciencia, tal como es, parece estar perdida. Traducción, significado por su divina gracia, a Seva Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Se afirma claramente que el Gita estaba dirigido en especial a los reyes santos, porque ellos tenían que llevar a cabo el propósito de gobernar a los ciudadanos. Desde luego, el Bhagavad Gita nunca estuvo dirigido a las personas demoníacas que disiparían su valor sin beneficiar a nadie y urdirían todo tipo de interpretaciones según sus caprichos personales. Tan pronto como el propósito original se dispersó a causa de las motivaciones de los comentaristas inescrupulosos, surgió la necesidad de restablecer la sucesión discipular. Hace 5000 años, el propio Señor detectó que la sucesión discipular se había roto y en consecuencia declaró que el propósito del Gita parecía estar perdido. De la misma manera, en la actualidad también hay muchísimas ediciones del Gita, especialmente en inglés, pero prácticamente ninguna de ellas se ha presentado siguiendo a la sucesión discipular autorizada. Hay infinidad de interpretaciones elaboradas por diferentes eruditos mundanos, pero prácticamente ninguno de ellos acepta a la suprema personalidad de Dios Krishna, aunque todos hacen un buen negocio con las palabras de Sri Krishna. Ese espíritu es demoníaco, porque los demonios no creen en Dios, sino que simplemente disfrutan de la propiedad del Supremo, debido a que hay una gran necesidad de una traducción del Gita, tal como se recibe en el sistema Parampara de sucesión discipular. Aquí se hace el intento de satisfacer esa gran necesidad. Si el Bhagavad Gita se acepta tal como es, constituye un gran don para la humanidad, pero si se toma como un tratado de especulaciones filosóficas, es simplemente una pérdida de tiempo. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Hanumat Prasad Swamin Itinamine Vanchakalpa Taruvyascha Kripa Sindhuvya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha.
Bien, como indicábamos previamente, estamos leyendo el capítulo cuarto del Bhagavad Gita, texto 2. Y este capítulo en particular recibe el título de El conocimiento trascendental. Este capítulo del Bhagavad Gita es muy importante. Bueno, en realidad yo me pregunto, ¿qué capítulo del Bhagavad Gita no es importante? Pero bueno, ¿por qué creo que es importante este capítulo? Es un capítulo muy valioso para todas las personas indagadoras. Las personas que de alguna manera se plantean preguntas profundas, las personas que de alguna manera no siguen ciegamente algo, sino que esas personas que tienen un espíritu profundo, un espíritu analítico, esas personas que quieren comprender el fundamento de lo que hacen, van a encontrar respuestas a sus preguntas en el capítulo cuarto del Bhagavad Gita. ¿Por qué? Porque en este capítulo cuarto, denominado el conocimiento trascendental, Krishna mismo está explicando el origen de esta ciencia espiritual. Krishna mismo está exponiendo para todos aquellos que somos indagadores cuál es la historia del Bhagavad Gita. Krishna está explicando ante Arjuna a partir de qué momento este conocimiento espiritual fue transmitido de un rey santo a otro. Y también, obviamente, Krishna explica en este capítulo cuarto la naturaleza del hecho, acerca del por qué Krishna periódicamente desciende a este mundo. En este capítulo cuarto, Krishna también explica qué beneficios recibe la persona que puede comprender por qué Krishna nace en la tierra a pesar de ser innaciente, por qué Krishna es trasladado desde Mathura a Vrindavan, por qué Krishna se relaciona con diferentes seres en distintas velocidades de amor trascendental. Es decir, este capítulo cuarto del Bhagavad Gita es un capítulo muy importante para todos aquellos que tienen dudas profundas, es un capítulo muy importante para todos los que son indagadores, porque Krishna nos va a contar la historia del Bhagavad Gita, porque Krishna nos va a explicar el fundamento o el porqué de esta ciencia trascendental. Y obviamente Krishna también va a explicar en este capítulo cuál es el beneficio que una persona indagadora, que una persona profunda, que una persona que se encuentra en una búsqueda espiritual recibe al poder estudiar, al poder leer, al poder recordar las enseñanzas de Krishna en este Bhagavad Gita tal como es. Entonces, en el significado, Srila Prabhupada expone muchos aspectos interesantes y vamos simplemente a analizar algunos de ellos. Bien, entonces, cuando leemos la traducción de este capítulo cuarto, texto 2, Krishna dice, esta ciencia suprema se recibió así a través de la cadena de sucesión discipular, y los reyes santos la entendieron de ese modo, pero con el transcurso del tiempo la sucesión se rompió y por ello la ciencia tal como es parece estar perdida. En este texto encontramos la semilla que luego Prabhupada desarrolla en su significado. Es decir, en primer lugar tenemos que esclarecer a quién Krishna transmite el Bhagavad Gita. Es decir, en una clase que escuché de Srila Prabhupada, que dio en la década del 70, Srila Prabhupada decía que a los miembros de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna nos acusan de ser elitistas. Bueno, Prabhupada lo dijo con otras palabras, pero la idea era esa. ¿Por qué? Porque Krishna no le está transmitiendo el Bhagavad Gita a una persona analfabeta. Krishna no le está transmitiendo el Bhagavad Gita a un mendigo. Krishna no le está transmitiendo el Bhagavad Gita a un desválido. Por supuesto que aquel que avanza en la vida espiritual desarrolla una visión ecuánime y el hecho de ser un pordiosero o ser un rey es nada más que una designación material, porque esencialmente en nuestro interior todos somos seres espirituales.
Y aunque espiritualmente hay una igualdad entre todos los seres, materialmente hay diferencias. ¿Que son relativas? Sí. ¿Que son temporales? También. Pero esas diferencias tienen una razón de ser en función de mantener un orden social progresivo. Entonces, para lograr ese orden social progresivo, Krishna expuso hace miles y miles de años el Bhagavad Gita a un guerrero, a Arjuna. Y previamente a Arjuna, Krishna había expuesto todavía muchísimo tiempo más atrás el Bhagavad Gita a Vivashvan, el dios del sol. Pensemos que cuando Krishna desciende a este mundo, él lo hace dentro de la dinastía solar, la dinastía Kshatriya, que desciende del dios del sol. Y cuando el señor Ramachandra desciende a la tierra, lo hace en una dinastía guerrera, Kshatriya, una dinastía lunar. Por favor, corríjame si me equivoco. De momento recuerdo eso. Ahora, ¿por qué Krishna dice a Arjuna en este capítulo 4 que él transmitió ese conocimiento a Vivashvan y ese conocimiento fue impartido a diferentes reyes santos? ¿Por qué la ciencia espiritual es transmitida a esas personalidades que jerárquicamente ocupan un puesto ejecutivo en la sociedad, es decir, los reyes? Porque el rey tiene que gobernar. Porque el rey tiene el deber de mantener el orden dentro de la sociedad en el contexto de la antigua cultura védica. Y una persona que ejerce un lugar de liderazgo, tal como lo ejerce un rey, no puede estar en la ignorancia. Un rey no puede gobernar según el sentido común. Un rey no puede gobernar, como dice en ese famoso tratado de filosofía política Nicolás Maquiavelo, con el solo fin de obtener y mantener el poder. Esa no era la finalidad de la monarquía en la cultura védica. Muchas veces las personas que tienen ideas políticas progresistas desdeñan o ven como algo del pasado o como algo lamentable la monarquía. De hecho, en la época de la Revolución Francesa fue liquidado el último rey de Francia, si no me equivoco, Luis XVI. ¿Por qué? Porque se veía la monarquía como algo anacrónico, porque se veía la monarquía como algo decadente, porque se veía la monarquía como una especie de tiranía que abusaba del pueblo. Y eso es verdad en el caso de los reyes de Kali Yuga. Pero en la antigua cultura védica, los reyes consideraban a los ciudadanos como sus propios hijos. Los reyes velaban por el bienestar material de los ciudadanos. Los reyes velaban por el bienestar espiritual de los ciudadanos. Como Prabhupada dice en esa clase que mencioné al comienzo de la clase de hoy, en la cultura védica los reyes no eran borrachos y mujeriegos, sino que en la cultura védica había reyes que eran considerados rayarshis, es decir, reyes que por sus virtudes y que por su avance estaban a la altura de los grandes sabios. Entonces, como los reyes en la cultura védica no eran borrachos ni mujeriegos, como los reyes no eran maquiavélicos que apuntaban únicamente a obtener el poder por cualquier medio, rompiendo las normas morales, las normas religiosas o las normas de la más básica humanidad, sino que en la cultura védica los reyes eran grandes personalidades como Maharaj Yudhishthir, y en ese sentido, Krishna impartió un conocimiento trascendental a Vivashvan, que luego fue transmitido a Ishvaku y luego a Manu, y así se formó una sucesión discipular de reyes santos, porque los reyes, al tener que proteger a los ciudadanos, los reyes al tener que observar que cada ciudadano cumpla sus deberes prescritos, que el trabajador manual se dedique a lo suyo, que el agricultor se dedique a lo suyo, que el intelectual, que el brahmana se dedique a lo suyo. Entonces, para gobernar para el bien común, para que el orden social no sea un orden opresivo, donde una casta someta a la otra,
sino que para que el orden social sea progresivo en sentido material y en sentido espiritual, para que en la antigua civilización védica los trabajadores manuales, los terratenientes, los gobernantes y los brahmanas, sacerdotes y religiosos pudieran cumplir sus deberes prescritos para la satisfacción de la suprema personalidad de Dios, para que el desempeño del deber prescrito de cada miembro de la sociedad se vuelva un sacrificio en honor de Vishnu, es que los gobernantes, es que la aristocracia militar, los guerreros, tenían que tener conocimiento trascendental. Ese conocimiento que Krishna transmitió a Arjuna hace 5000 años en la batalla de Kurukshetra. ¿Por qué? Porque en base al conocimiento trascendental, los reyes santos gobernaban con justicia. En base al conocimiento trascendental, los reyes santos no gobernaban como hipócritas, como tiranos, como demagogos, sino que los reyes santos de la cultura védica, en base al conocimiento trascendental que Krishna impartió a Arjuna, estos reyes santos podían gobernar para una vida progresiva en la sociedad, en sentido material y en sentido espiritual, para que cada miembro del sistema social védico, conocido como Varnashram, puedan cumplir con sus deberes prescritos como una ofrenda, como una austeridad, como un sacrificio en honor de Vishnu. Y como vimos en el capítulo anterior, cuando todos nuestros deberes se convierten en una ofrenda para el placer del Señor Vishnu, entonces hay prosperidad material y también hay avance espiritual. Entonces, volvamos nuevamente al primer aspecto que Srila Prabhupada desarrolla en este significado. Es decir, ¿cómo traducimos esto a nuestro tiempo? Porque ya no hay reyes como en la antigua cultura védica. Básicamente, ¿qué eran los reyes? Líderes de la sociedad. Y en ese sentido, nuestra sociedad actual, aunque está muy lejos de parecerse a la antigua civilización védica, también tiene líderes. Es decir, dentro de una familia, los líderes más directos son los adultos, son los padres. ¿Por qué? Porque los padres tienen que educar a sus hijos. Nosotros hoy en día tenemos un sistema educativo en el cual es obligatorio, según la Ley de Educación Nacional 26.206 de la República Argentina, que es la ley en vigencia, que regula todo el sistema educativo, sus niveles y modalidades, es obligatoria la educación a partir de los 5 años. Es decir, de lo que cuando yo era chico se llamaba preescolar, ahora lo llaman educación inicial. A partir de los 5 años, en Argentina, un niño, una niña, tiene el derecho de estar escolarizado. Toda la educación primaria hoy en día es obligatoria por ley e incluso toda la educación secundaria hoy en día es obligatoria por ley. Entonces, nuestros primeros líderes, nuestros primeros educadores son los padres. Pero a partir de que un niño o una niña ingresa en el sistema educativo, los segundos líderes son los maestros, son las maestras de la escuela primaria, son los profesores, son las profesoras de la escuela secundaria. Y además también uno no solamente como miembro de una familia o como miembro de un sistema educativo es o un hijo o un alumno, sino que en relación con una nación, en relación con un Estado, somos ciudadanos. Y también tenemos, además de nuestros líderes naturales que son los padres, además de nuestros líderes de socialización secundaria, que son nuestros maestros y profesores, también nuestros líderes son los políticos actuales de los sistemas democráticos que están vigentes en la cultura occidental. Pero además también, ¿quiénes son nuestros líderes? Aquellas personas que piensan, aquellas personas que publican libros, que dan conferencias, los intelectuales. Entonces, al igual que los reyes de la antigua cultura védica, que para poder gobernar para el beneficio de sus ciudadanos
que, al igual que los reyes de la cultura védica que gobernaban para el progreso material y sobre todo para el avance espiritual de la sociedad, del mismo modo los líderes actuales, es decir, en la actualidad, los padres, los maestros, los profesores, los políticos, los intelectuales, tendríamos que agregar también los miembros de las fuerzas de seguridad, tendríamos que agregar también a los artistas, tendríamos que agregar también, por supuesto, a los empresarios, los comerciantes, todas aquellas personas que de algún modo son líderes en algún ámbito de la vida, es decir, en el ámbito familiar, en el ámbito educativo, en el ámbito económico, en el ámbito castrense, en el ámbito político, en el ámbito intelectual y obviamente en el ámbito religioso. Todos esos líderes de la sociedad también tienen que estar dotados del conocimiento trascendental que Krishna expuso ante Arjuna hace 5000 años atrás. Porque solamente si nuestros líderes desarrollan una conciencia espiritual es que van a poder guiarnos para nuestro verdadero beneficio. Cuando nuestros líderes simplemente utilizan sus cargos para explotarnos, cuando nuestros líderes utilizan sus cargos para su beneficio egoísta, cuando nuestros líderes solamente buscan con sus cargos beneficiarse materialmente, entonces nos encontramos con la sociedad actual, con todos los desperfectos que tiene la sociedad de hoy en día, que básicamente no voy a exponer en esta clase. Con solo leer un diario y con solo ver un noticiero uno puede entender lo que está pasando en nuestro país y en el mundo. Entonces, la conciencia de Krishna, la vida espiritual, no solamente es un proceso que le permite alcanzar la perfección a unos pocos monjes retirados que viven en un templo, sino que la ciencia trascendental de la conciencia de Krishna también tiene respuestas y soluciones a nivel estructural. Tiene respuestas y soluciones a nivel social, a nivel político, a nivel humanitario, a nivel científico, filosófico, artístico. ¿Por qué? Porque si cada uno de nuestros líderes, padres, maestros, profesores, industriales, economistas, políticos, militares, científicos, sacerdotes, intelectuales, si cada uno de nuestros líderes estuviese dotado de conocimiento trascendental, entonces nuestros líderes conocerían cuál es la meta de la vida humana. Y podrían los padres criar a sus hijos para que se desarrollen espiritualmente. Podrían los maestros y profesores de las escuelas y colegios dar un conocimiento que le permita a sus estudiantes desarrollar su ser interior. Podrían los grandes grupos de poder económico producir aquellas cosas necesarias para la vida que nos permitan alcanzar la autorrealización. Podrían los políticos gobernar con orden, con justicia, con misericordia, con compasión, en base al conocimiento trascendental, para que cada uno de los ciudadanos despierte espiritualmente. Si nuestros intelectuales, si nuestros sacerdotes, si nuestros religiosos, si nuestros monjes tienen conocimiento trascendental, ese conocimiento que Krishna impartió a Arjuna hace 5000 años y que previamente impartió a Vivasvan, el dios del sol, digo, si esos intelectuales, si esos sacerdotes tuviesen ese conocimiento trascendental, podrían publicar libros, podrían dar conferencias, podrían dar clases, podrían educar, podrían guiar a la humanidad en un camino menos material, menos externo, menos superficial, porque nos invitarían a descubrir nuestro ser interior, porque nos invitarían a indagar acerca del absoluto, porque nos invitarían a restablecer esa relación eterna que todos tenemos con Krishna y que es lo que permite perfeccionar esta forma humana de vida. Entonces,
no solamente es importante decir que los antiguos reyes de la civilización védica tenían que tener conocimiento espiritual. No, hoy en día cada líder tiene que tener conocimiento espiritual para poder cumplir bien su función, para que los padres guíen bien a los hijos, para que los maestros y profesores guíen bien a sus alumnos, para que quien gobierna proteja en el verdadero sentido a la sociedad, para que los intelectuales y los religiosos abran el camino que conduce al perfeccionamiento interior, que es el camino en el cual vamos a encontrar nuestra máxima realización. Vamos a encontrar la satisfacción plena a nuestras necesidades más profundas. ¿Y por qué digo esto? Acá hay un punto muy importante a analizar en la pedagogía y en la didáctica de la ciencia espiritual. Y es que en realidad todos sabemos que las personas no aprendemos simplemente por escuchar lo que dicen los padres. No aprendemos simplemente por escuchar lo que dicen nuestros maestros. No aprendemos solamente por leer los libros que nos dan nuestros profesores, sino que las personas aprendemos también observando cómo se comportan los demás. Es decir, este punto es muy importante. Uno no solamente aprende por lo que lee o por lo que escucha, sino que uno también aprende del comportamiento de las personas que nos rodean. Es decir, uno como hijo adquiere en alguna medida las costumbres de los padres. Uno como estudiante observa cómo se comporta un profesor frente a la clase. ¿Por qué? Porque uno puede detectar el doble discurso. Porque no hay que borrar con el codo lo que se escribe con la mano. Y por eso es que en la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, nosotros tenemos un fundador y acharya, su divina gracia Ase Bhaktivedanta Swami Prabhupada. ¿Por qué? Porque Prabhupada no decía en sus libros o en sus clases, canten Hare Krishna, y él se la pasaba todo el día en actividades materiales. No. Srila Prabhupada, como acharya y fundador de ISKCON, él daba el ejemplo de levantarse en Brahma Muhurta, asistir a Mangalartik, impartir conocimiento trascendental, cantar sus rondas, ofrecer alimentos, estar siempre activo en la difusión del proceso de conciencia de Krishna, porque él comprendía que ese proceso iba a beneficiar a todo el mundo. Entonces, un líder tiene que tener un comportamiento ejemplar, sea un rey, sea un padre, sea un maestro, un profesor, un empresario, un militar, un político, un intelectual o un sacerdote. ¿Y por qué tiene que tener un líder un comportamiento ejemplar? Porque todo aquello que un líder haga va a inspirar a la gente a seguirlo. Y si un líder es virtuoso, sus seguidores también lo van a hacer o van a intentar serlo. Entonces, es muy importante que los líderes den un buen ejemplo, porque las pautas que un líder establezca, el resto de la sociedad los va a seguir. Y el mejor ejemplo que nos puede dar un líder es ser consciente de Krishna. Porque el estado de conciencia de Krishna es aquello que nos permite elevar nuestra conciencia y encontrar verdadera felicidad. Otro punto muy importante que Srila Prabhupada desarrolla en el significado, o que dice en el significado, y que Krishna también lo afirma en la traducción, que se refiere a esta ciencia suprema. Es decir, Krishna se refiere a el Bhakti Yoga como una ciencia. Y este punto es muy importante. Krishna describía la filosofía Vaishnava como una ciencia. Srila Prabhupada nos presentó la conciencia de Krishna como una ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando a veces se habla de vida espiritual, la gente lo asocia a la religión. Y la religión se basa en la fe. Y como Srila Prabhupada nos explicó,
la fe de una persona puede cambiar. De hecho, muchos de nosotros, antes de ser Vaishnavas, hemos sido católicos, algunos han sido judíos, otros han sido musulmanes. ¿Qué quiero decir con esto? Que las designaciones religiosas, hindú, cristiano, musulmán, judío, budista, shainista, Bahá'í, lo que sea. Todas las designaciones religiosas basadas en fe son cambiantes, porque una persona puede abandonar una fe religiosa para practicar otro proceso religioso. Es decir, un católico puede volverse musulmán, un judío puede volverse católico, o incluso una persona muy frustrada por los malos ejemplos que a veces dan ciertos líderes desviados de algunas instituciones religiosas, porque es algo que ocurre, lamentablemente, y en la historia encontramos muchos ejemplos de esto. Hasta una persona, a partir del mal ejemplo que da un líder religioso o el mal ejemplo que da una institución religiosa, más que cambiar su religión por otra, de hecho puede directamente abandonar la religión. Entonces, la conciencia de Krishna no es una fe religiosa más. Como dice Krishna, la conciencia de Krishna es una ciencia suprema. Como Srila Prabhupada dice, el proceso de conciencia de Krishna es un proceso científico. ¿Y por qué lo es? Por muchos motivos. No voy a poder abordar todos, pero sí voy a mencionar algunos. Número 1. Mientras que la fe religiosa se puede cambiar, porque un católico puede volverse musulmán y viceversa, el proceso de conciencia de Krishna tiene que ver con el desarrollo de nuestra esencia. Es decir, nosotros no somos lo cambiante, no somos el cuerpo material. Según lo que Krishna expone en el capítulo 2 del Bhagavad Gita, nosotros somos en esencia almas espirituales. Pero como almas espirituales, en esencia, somos parte de la divinidad, somos parte de Krishna. Y como almas espirituales tenemos que revivir nuestra relación con Krishna. Entonces, la conciencia de Krishna es una ciencia porque nos permite perfeccionar nuestra existencia. La conciencia de Krishna es en parte una ciencia porque nos permite, dejando de lado cualquier designación material, rey, pordiosero, rico, pobre, hindú, católico, dejando de lado cualquier tipo de designación que es material y que es temporal. El proceso de conciencia de Krishna es una ciencia porque establece una relación esencial entre el ser individual y el ser supremo, y eso es lo que no cambia. Eso es lo que no cambia. Ese es el proceso científico de vida espiritual, porque ¿en qué consiste la conciencia de Krishna? El estar siempre conectado con el Supremo, y para eso hay diferentes procesos. Pero además también la conciencia de Krishna es mucho más que una fe religiosa. En la conciencia de Krishna partimos de la fe, sí, por supuesto, pero se la trasciende. ¿Por qué? Porque en la conciencia de Krishna no se le pide a nadie fe ciega, no se le pide a nadie que viva de esperanzas vacías, sino que al igual que la ciencia puede demostrar cómo se da un proceso natural a través de la observación y la experimentación, en la conciencia de Krishna tenemos una metodología científica que nos permite comprender nuestro objeto de estudio, que es el Supremo. Es decir, en el proceso de conciencia de Krishna hay una serie de pasos que si los seguimos correctamente, y eso nos va a llegar a que nos planteemos qué es seguir esos pasos correctamente, y es el punto que voy a abordar a continuación, pero para seguir en esta idea que estamos planteando en este momento, en la vida espiritual, en la conciencia de Krishna, no tenemos que aceptar ideas ciegas, no tenemos que aceptar ideas dogmáticas, no tenemos que tener la esperanza de que tal vez Krishna exista,
No tenemos que tener la esperanza de que tal vez yo sea un alma espiritual, sino que al practicar correctamente la metodología de esta ciencia espiritual, al practicar correctamente los 9 procesos del Bhakti que comienzan con oír acerca de tópicos trascendentales, que continúa por cantar el Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, que continúa por el hecho de recordar acerca del nombre, de la forma, de las cualidades y de los pasatiempos de Krishna y siguiendo los demás procesos del Bhakti. Un practicante de vida espiritual no se queda únicamente con la fe de que será cierto que somos almas espirituales porque Krishna lo dice en el capítulo 2 del Gita. Será cierto tal vez que Krishna sea el disfrutador supremo de todo sacrificio y austeridad porque lo dice en el capítulo 5 del Gita, sino que por practicar regularmente servicio devocional, uno logra experimentar interiormente que somos seres espirituales. Uno logra experimentar que al revivir nuestra relación amorosa con Krishna, alcanzamos la máxima perfección. Entonces, Krishna mismo, cuando expuso el Bhagavad Gita ante Arjuna, expuso una ciencia trascendental. Cuando Srila Prabhupada tradujo el Bhagavad Gita tal como es para nosotros, él presentó una ciencia trascendental. ¿Por qué? Porque si bien podemos partir de la fe, de lo que Prabhupada dice es cierto y de lo que Krishna dice es cierto, aún así, siguiendo el proceso del Bhakti, podemos observar y experimentar por nosotros mismos las verdades del proceso de conciencia de Krishna. En este proceso todos tenemos la capacidad, en este proceso todos tenemos la libertad de poder verificar lo que dice Krishna, de poder verificar lo que dice nuestro Acharya. ¿Cómo? Por una experiencia interior, por una experiencia intuitiva, por una captación directa de nosotros mismos como seres espirituales, de Krishna como el Ser Supremo y de la relación bienaventurada que uno experimenta cuando se ocupa en los procesos del Bhakti Yoga. Por eso es que hablamos de una ciencia espiritual. Prabhupada daba un ejemplo al respecto. Él, como ustedes saben, había estudiado ciencias naturales, había estudiado bioquímica, y el punto es que Prabhupada decía que uno puede saber teóricamente que hidrógeno y oxígeno conforman el agua, pero en el laboratorio uno puede producir reacciones químicas y comprobar lo que teóricamente dice una fórmula. Y lo mismo sucede con esta ciencia espiritual que Krishna transmitió a Arjuna hace 5000 años atrás en el campo de batalla de Kurukshetra y que previamente, como dice el capítulo 4 del Gita, que relata en su principio la historia del Bhagavad Gita, Krishna impartió ese conocimiento a Vivashvan. Este conocimiento es científico porque obviamente podemos partir de la creencia, de la aceptación en lo que el maestro espiritual dice, en lo que la suprema personalidad de Dios dice. Pero en la medida que seamos disciplinados, en la medida que controlemos nuestros sentidos, que controlemos nuestra mente con una inteligencia estable, con una inteligencia cargada de conocimiento trascendental y practiquemos regularmente Bhakti Yoga de manera inmotivada y de manera ininterrumpida, uno puede comprobar su existencia como ser espiritual. Uno puede comprobar la existencia de Krishna como el Ser Supremo. Y uno puede, mediante la observación, mediante la experimentación, uno puede restablecer su relación con Krishna y encontrar en eso la perfección suprema. Perfección que no vamos a encontrar en nada material, en nada. Por eso la importancia de que los reyes santos conocieran esta ciencia, para proteger a la sociedad, para permitirle avanzar material y sobre todo espiritualmente. Y para que no nos quedemos únicamente en un proceso de yo creo, vos crees, pero en el fondo no estoy seguro que sea así. Un Vaishnava avanzado está completamente seguro de las verdades del proceso de conciencia de Krishna. ¿Por qué? Porque las ha observado, porque las ha experimentado. Y todos nosotros
hemos sido invitados por nuestro Acharya Srila Prabhupada a vivir este proceso de vida espiritual de manera científica. Entonces, cuando hablamos de ciencia, toda ciencia tiene ciertas hipótesis, ciertas teorías, ciertos modelos, ciertas leyes, ciertos métodos. Entonces, en la metodología de la conciencia de Krishna, tenemos que entender de alguna manera cómo establecer el primer contacto con este proceso. Entonces, aunque este proceso podemos practicarlos todos, sin importar si seamos reyes o mendigos, intelectuales o analfabetos, ricos o pobres, porque la conciencia de Krishna es un proceso totalmente inclusivo. Si realmente queremos experimentar esta ciencia por nosotros mismos, si realmente queremos verificar los resultados por nosotros mismos, tenemos que seguir la metodología adecuada. Y esa metodología tiene que ver con que, por ejemplo, si yo quiero ser sociólogo, no puedo simplemente imaginar teorías sociales y pensar que toda la gente las va a aceptar porque se me ocurrieron a mí. Si yo quiero ser sociólogo, tengo que ir a una facultad donde se enseñe sociología, donde haya gente recibida de sociólogos, donde haya textos sociológicos de diferentes corrientes. Y por escuchar a los profesores, por leer los textos, por resolver los diferentes exámenes, por poner en práctica los trabajos de campo y todo lo demás, uno se va a recibir de sociólogo o del título que quiera obtener. Entonces, del mismo modo, esta ciencia trascendental de conciencia de Krishna debe ser recibida de la fuente adecuada. Es decir, todo conocimiento debe aprenderse con alguien que sea idóneo en esa materia. Es decir, uno no puede, al principio de la vida espiritual, quedarse totalmente aislado, quedarse totalmente solo, pensar que en soledad, en absoluta soledad, va a lograr la iluminación espiritual. Sino que un punto fundamental de este proceso es adquirir el conocimiento trascendental de un maestro espiritual. Pero no de una persona autoiluminada, sino adquirir este conocimiento espiritual de un maestro que, como Krishna dice en este texto, forme parte de la sucesión discipular. Esta ciencia suprema se recibió a través de la cadena de sucesión discipular. Entonces, una persona que quiera poner en práctica esta ciencia Vaishnava y que quiera verificar los resultados, no solo por fe, sino por tener una experiencia directa del ser, uno debe recibir ese conocimiento de un maestro espiritual, y ese maestro espiritual debe haber recibido el conocimiento de su propio maestro espiritual, y así sucesivamente, porque hablamos de sucesión discipular. Y no solamente en esta metodología tenemos que seguir esos pasos, sino que también es muy importante las amistades que tenemos, es muy importante las compañías que tenemos, o lo que en el lenguaje de la jerga de ISKCON se denomina asociación. ¿Por qué? Porque a través del maestro espiritual que forma parte de la sucesión discipular, uno sigue la metodología adecuada para obtener el conocimiento perfecto que nos va a permitir tener, no por fe solamente, sino por realización, por experimentación, esa experiencia directa del ser y toda la felicidad, toda la bienaventuranza que se deriva de cultivar nuestro ser interior. Sino que además de este contacto con el maestro espiritual, es muy importante el contacto con los Vaishnavas, con los practicantes de vida espiritual. Y eso es parte de la metodología científica de este proceso. ¿Por qué? Porque en esta era de hierro, en esta era de Kali, está todo muy complicado. En esta situación política, económica, cultural y social actual que impera en el mundo, es muy difícil practicar vida espiritual, porque tenemos en un punto muchos factores en contra. Hoy tenemos una civilización donde nuestros líderes no poseen conocimiento trascendental, no conocen la meta de la vida.
En general, muchos padres no conocen la meta de la vida, muchos maestros y profesores de escuela no conocen la meta de la vida, los grandes empresarios no conocen la meta de la vida, los grandes líderes políticos no conocen la meta de la vida. Nuestra intelectualidad, podemos observar que en algunos sectores cayó una mentalidad nihilista y por lo tanto no conocen la meta de la vida. Y por eso es que en esta era de Kali es muy difícil saber quiénes somos, saber quién es Krishna y cómo restablecer nuestra relación con él. Entonces, incluso si uno recibe el conocimiento que da un maestro espiritual genuino que forma parte de la sucesión discipular, uno necesita el entusiasmo para poner en práctica ese conocimiento. Uno necesita la energía, la fuerza de voluntad para poder practicar esos 9 procesos del Bhakti que nos van a permitir experimentar por nosotros mismos las verdades que plantea científicamente esta ciencia de la conciencia de Krishna. Y de hecho, quiero comentarles un caso que tiene que ver con esto. Este sábado a la mañana, a las 6:30 de la mañana, me uní virtualmente a la comunidad Vaishnava de Hare Krishna Mar del Plata. Y ellos tienen un programa los lunes a la mañana que es Bhakti Sadhana. Entonces nos reunimos todos los lunes virtualmente por Google Meet y cantamos aproximadamente 10 minutos todos juntos el Maha Mantra Hare Krishna con instrumentos musicales. Hoy Prabhu Jaya cantó de una manera que fue un néctar, un canto muy meditativo. Nosotros lo seguimos, a él que lideró el canto. Luego de eso, Madre Kirtida leyó una serie de pasajes del capítulo 2 del Bhagavad Gita, muy interesantes, donde se expone Sankhya, el conocimiento analítico del ser. Y luego todos juntos cantamos 2 rondas de Japa, meditando en grupo y escuchando cómo Srila Prabhupada de la Acharya de ISKCON cantaba sus propias rondas, y escuchar a Prabhupada y escuchar a los devotos y cantar rondas con ellos fue un placer. Les recomiendo ese programa de los lunes a la mañana de Hare Krishna Mar del Plata, que se llama Bhakti Sadhana. ¿Por qué? Porque fue un néctar. Porque hubo una conexión espiritual, a pesar de las distancias, virtualmente, cada cual con su computadora o con su teléfono o con su dispositivo. Estuvimos todos juntos y en consecuencia cultivamos el entusiasmo para la vida espiritual y nos dimos cuenta o pudimos realizar que la vida espiritual no es algo teórico, no es algo abstracto, sino que hay mucho placer en escuchar acerca de Krishna, en meditar en el Mahamantra. Y realmente, como decía, en esta metodología de la vida espiritual no alcanza únicamente con recibir el conocimiento de un maestro espiritual que forme parte de una sucesión discipular genuina, sino que también es muy importante en este proceso estar en contacto con practicantes, tener amistades que sean Vaishnavas, tener contactos que sean Vaishnavas, tener lo que en ISKCON llamamos asociación. ¿Por qué? Porque aunque en Kali Yuga está todo muy difícil, aunque en Kali Yuga la política no apunta a que la gente progrese material y espiritualmente como era en la época del Varnashram, porque en Kali Yuga básicamente hay una cultura superficial en la que te hacen pensar que sos el cuerpo, en la que te hacen pensar que tenés que verte siempre joven, en la que tenés que sentirte exitoso, y el éxito no es volverte sabio, tener devoción por Dios, ser virtuoso. El éxito hoy en día es tener más y más y más en sentido material, comprar lo último, lo más caro, lo mejor, descartarlo rápido, volver a consumir. Entonces, Kali Yuga está montada para que nos olvidemos de la vida espiritual. Pero cuando recibimos el conocimiento de un maestro espiritual que forma parte de la sucesión discipular, y cuando estamos en contacto con practicantes del proceso y todos juntos escuchamos acerca del Bhagavad Gita y planteamos preguntas, cuando todos juntos meditamos al momento de hacer vayan, cuando todos juntos meditamos al cantar nuestras rondas, entonces, aunque Kali Yuga es muy difícil para la vida espiritual, todo se vuelve más fácil, todo se vuelve más fluido. ¿Por qué? Porque encontramos en ese contacto con los Vaishnavas el entusiasmo para practicar vida espiritual. Encontramos en el contacto con los Vaishnavas la determinación para levantarnos temprano y seguir los procesos del Bhakti. Porque
Además de eso, encontramos en contacto con los Vaishnavas un placer que supera cualquier placer material. ¿Por qué? Porque se despierta nuestro ser, porque practicamos actividades que tienen que ver con el alma, porque no aceptamos únicamente por fe nuestra vida espiritual, sino que al practicar Bhakti Yoga junto a Vaishnavas entusiastas, uno encuentra ananda, uno encuentra bienaventuranza, uno encuentra realizaciones. Y cuando uno realiza su verdadera identidad, cuando uno realiza por sí mismo, quiero decir, cuando uno experimenta por sí mismo todo el placer que se deriva de la vida espiritual, después nadie nos puede mover de esa determinación, nadie nos puede mover de esa convicción. ¿Por qué? Porque no tenemos simplemente una fe religiosa común, una fe ciega, sino que por el contacto con los Vaishnavas, por seguir el proceso del Bhakti Yoga con los Vaishnavas, tenemos una experiencia interior del placer que se deriva al usar los sentidos, la mente y la inteligencia en actividades centradas en Krishna. Y naturalmente queremos experimentar esa bienaventuranza todos los días, y por eso nos volvemos regulados, por eso cantamos nuestras rondas, seguimos principios, leemos las shastras y todo lo demás. ¿Por qué? Porque esta ciencia de conciencia de Krishna, que Krishna transmitió a Vivashvan, el dios del sol, y que luego tuvo que volver a exponer ante Arjuna, es una ciencia que cada cual puede comprobar con su propia experiencia, y encontramos un placer superior que es espiritual y que es muy, pero muy trascendental. Porque nos situamos en el plano del ser. Y por eso este conocimiento trascendental es el rey de toda educación. Porque no es nada más que una teoría, nos brinda una percepción directa del ser. Y porque no es un proceso religioso donde la gente se lastima, se martiriza, se siente culpable, pecaminosa, sino que, como explica Krishna en el Bhagavad Gita capítulo 9, el servicio devocional, el Bhakti Yoga, se practica con alegría. Susukam kartum avyayam. Entonces, Krishna nos trajo una ciencia espiritual. Srila Prabhupada difundió esta ciencia espiritual por el mundo entero. Y seamos quienes seamos, hombres, mujeres, con todo el conocimiento académico o siendo personas simples, este proceso está abierto a todos. Todos pueden adoptarlo, todos pueden practicarlo y todos pueden experimentar esa bienaventuranza espiritual que se deriva de la conciencia de Krishna. Otro punto importante. Recuerdo cuando era estudiante en la facultad, en la carrera de filosofía, nuestros profesores en la bibliografía del programa de la materia, cuando mencionaban algún libro, obviamente mencionaban no solamente el autor y el título, sino la editorial, el año de publicación e incluso a veces el traductor. ¿Por qué? Porque en carreras como la carrera de filosofía, donde uno tiene que leer textos que tienen más de 1000 años o más de 2000 años, es muy importante el tema de las traducciones. Sobre todo cuando uno lee libros desde el griego o libros originalmente compuestos en latín o en alemán o en alguna otra lengua. Entonces, en el ámbito académico, cuando realmente se quiere aprender una idea filosófica profunda de un autor, entonces la edición del libro que uno utiliza tiene que ser muy específica, tiene que ser muy particular, tiene que ser muy precisa la traducción, si es que uno no va a leer el libro en su lengua original. Entonces, hay ediciones críticas de textos fuentes filosóficos con notas a pie de página o con apéndices que te muestran cómo tradujeron tal o cual término y todo lo demás. Entonces, en ciertas carreras universitarias donde se requiere un conocimiento muy preciso, los profesores también son muy puntuales en recomendar la lectura de ciertas ediciones de determinadas obras filosóficas y descartan
otras traducciones o otras ediciones que no son buenas, que no son fidedignas. Y eso mismo, esa misma metodología tenemos que aplicar en la ciencia espiritual de la conciencia de Krishna. ¿Por qué? Porque como Srila Prabhupada explica en el significado, existen muchísimas traducciones del Bhagavad Gita. Ese conocimiento que hace 5000 años Krishna le dio a Arjuna en el campo de batalla de Kurukshetra y que mucho tiempo atrás ese mismo conocimiento que Krishna impartió al dios del sol, es un conocimiento tan importante dentro de la civilización de India. Es un clásico tan central que hay muchísimas traducciones a lenguas asiáticas y muchísimas traducciones a lenguas europeas. Pero así como uno tiene que chequear, por ejemplo, en la carrera de filosofía, al leer un texto de Platón, con qué traducción vamos a trabajar para poder comprender al autor correctamente. Entonces, de la misma manera, al estudiar el Bhagavad Gita, que son las enseñanzas trascendentales que Krishna le dio a su amigo y discípulo Arjuna, tenemos que ser muy cuidadosos qué edición leemos. ¿Por qué? Porque tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser selectivos. Si queremos comprender esta ciencia espiritual, no podemos caer en la lectura indiscriminada de cualquier tipo de traducción. ¿Por qué? Porque hay comentaristas que no transmiten el mensaje del Bhagavad Gita de manera genuina. Hay comentaristas que extraen ideas equivocadas del Bhagavad Gita. Hay quienes leen el Bhagavad Gita como si fuera un conocimiento alegórico, o hay personas que partiendo del Bhagavad Gita explican sus propias hipótesis que nada tienen que ver con la sucesión discipular, ni con el maestro espiritual genuino, ni con la verdadera realización espiritual a la que debería conducir el Bhagavad Gita. Es decir, hay ediciones del Bhagavad Gita que más que llevarte a la vida espiritual, te terminan confundiendo en sentido material. Y así como uno tiene que ser minucioso en la carrera de filosofía y ver qué libros lee, qué traducciones lee, para no confundirse al comprender a un autor, si uno quiere conocer de verdad esta ciencia espiritual, si uno quiere experimentar de verdad los resultados de esta ciencia espiritual, entonces tenemos que leer una edición que esté traducida y comentada por alguien que pertenezca a una sucesión discipular genuina y que sea una persona que con su conducta nos muestre el ejemplo de cómo se viven las enseñanzas del Bhagavad Gita. Y sin duda que estoy haciendo referencia a que tenemos que leer el Bhagavad Gita tal como es, traducido y comentado por su divina gracia a Bhaktivedanta Swami Prabhupada. ¿Por qué? Porque Srila Prabhupada tradujo y comentó el Bhagavad Gita siguiendo la esencia y el espíritu genuino de las enseñanzas que Krishna le dio a Arjuna. Prabhupada no tradujo el Bhagavad Gita con ningún motivo personal. Prabhupada no tradujo el Bhagavad Gita para volverse millonario, ni para tener seguidores, ni para volverse famoso, ni para ganar un premio Nobel de literatura, ni para demostrar cuán erudito y cuán elevado manejo tenía él de la lengua sánscrita, sino que Srila Prabhupada tradujo el Bhagavad Gita tal como es, para que la persona que hoy en Argentina o en cualquier país del mundo lee esa edición del Bhagavad Gita, pueda estar escuchando y aprendiendo exactamente lo mismo que hace 5000 años Krishna le dijo a Arjuna en el campo de batalla de Kurukshetra, sin ningún tipo de cambio, sin ningún tipo de especulación, sin ningún tipo de adulteración. Es decir, Srila Prabhupada tradujo el Bhagavad Gita tal como es para que podamos captar la esencia de las enseñanzas que Krishna le dio a Arjuna y para que podamos alcanzar la misma perfección espiritual que Arjuna alcanzó hace 5000 años atrás. Entonces, este capítulo 4 del Bhagavad Gita, denominado el conocimiento trascendental, es un capítulo muy importante para todas las personas indagadoras,
para todas las personas que no se conforman con lo superficial y que quieren comprender las cosas a partir de sus causas, que quieren ir a la fuente, a la raíz, al origen de todo. Porque Krishna está explicando la historia del Bhagavad Gita. Krishna está explicando la metodología de la ciencia a través de la cual se puede comprender el Bhagavad Gita. Y Krishna está señalando la finalidad, el propósito y el resultado, el beneficio que obtiene el estudiante idóneo del Bhagavad Gita. Entonces, el punto es que los practicantes del proceso de conciencia de Krishna, en la medida de nuestras posibilidades, tenemos que ser ejemplares. ¿Por qué? Porque en Kali Yuga es muy difícil la práctica de vida espiritual. Pero Krishna nos enseña cómo practicar vida espiritual y Srila Prabhupada nos dio el ejemplo práctico de cómo perfeccionar nuestra existencia a partir de su propia conducta. Y por lo tanto, seamos más avanzados o seamos menos avanzados, los practicantes del proceso de conciencia de Krishna tenemos que ser ejemplares en lo que decimos. Tenemos que ser ejemplares en lo que hacemos. ¿Por qué? Porque tenemos que ser referentes para otros Vaishnavas y para el resto de la sociedad en cuanto a cómo alcanzar la perfección espiritual. Cada cual desde su posición, cada cual en su medida, cada cual en su propia capacidad. Pero al igual que los reyes santos del pasado recibieron este conocimiento trascendental, nosotros que como Vaishnavas leemos, estudiamos y practicamos las enseñanzas del Bhagavad Gita tal como es, tenemos que ser ejemplares con nuestros hijos, tenemos que ser ejemplares con nuestros alumnos, tenemos que ser ejemplares con nuestros empleados, tenemos que ser ejemplares con los ciudadanos, tenemos que ser ejemplares en todo sentido. ¿Para qué? Para que seamos una opción positiva, una opción viable de avance espiritual para todos los demás. Y así va a aumentar nuestro entusiasmo, así va a aumentar nuestra bienaventuranza en practicar la vida espiritual. Y así, a pesar de que estemos en Kali Yuga, el resto de la sociedad va a encontrar, tal como cuando hay una tormenta en un mar, que los barcos pueden, bueno, antes de que existan los GPS y todo eso, los barcos podían encontrar el camino de vuelta a tierra, el camino de vuelta a casa por la luz que a pesar de toda la oscuridad de la tormenta del mar emitía el faro. Entonces, del mismo modo, un practicante de vida espiritual, sin ningún tipo de esfuerzo artificial, sin ningún tipo de hipocresía, sin ningún tipo de demagogia, tenemos que ser ejemplares en lo que hacemos. ¿Para qué? Para que al igual que un faro, podamos transmitir a otros la luz del conocimiento trascendental, para que aquellos que están navegando en este océano de la existencia material encuentren el camino de vuelta a casa, encuentren el camino de vuelta al hogar. Entonces, este punto es muy importante. Tenemos que estudiar el Bhagavad Gita con la metodología que el propio Gita enuncia, acudiendo a un maestro espiritual genuino que forme parte de la sucesión discipular y practicar las enseñanzas del Gita con el entusiasmo y con la felicidad que se alcanza cuando diferentes personas que tienen los mismos intereses cultivan vida espiritual. Y si nosotros leemos el Bhagavad Gita tal como es, siendo cuidadosos en la edición del Gita que estudiamos, es decir, si leemos ese Bhagavad Gita traducido y comentado por Srila Prabhupada, que no introduce ninguna especulación, que no introduce ningún cambio, que genuinamente enseña lo mismo que Krishna le enseñó a Arjuna hace 5000 años, si leemos ese Bhagavad Gita tal como es, si estudiamos ese Bhagavad Gita tal como es, entonces nuestra Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, ISKCON, va a tener una base sólida para su desarrollo. Si leemos y estudiamos ese Bhagavad Gita tal como es, entonces cada uno de nosotros como miembro de ISKCON vamos a tener una vida espiritual sólida, una vida espiritual llena de entusiasmo, una vida espiritual progresiva y una vida espiritual donde no solamente tengamos fe, sino donde principalmente tengamos la intuición, tengamos la captación interna de nuestro ser, la captación interna de Krishna y la
verificación científica de esa relación que el ser individual tiene con el Ser Supremo. Y por supuesto, no nos vamos a quedar en un plano teórico o abstracto, sino que vamos a encontrar felicidad espiritual, vamos a encontrar bienaventuranza pura en esa práctica de la vida espiritual. Y además, por leer y por estudiar el Bhagavad Gita tal como es, vamos a estar adorando internamente a Krishna con nuestra inteligencia. Hare Krishna, todas las glorias de Srila Prabhupada y a los devotos reunidos. Bueno, voy a ver si hay alguna pregunta. Entonces, saludos para Bhakta Obed, para mi queridísimo amigo Priyasaka Prabhu, para Prabhu Benurraj, para Lucía Antonella, para también mi queridísimo hermano mayor y ejemplo a seguir en todo sentido, que es Nandaraj Prabhu. Desde acá mis reverencias y mis mejores deseos para él. También saludos para uno de mis devotos locales en los tiempos que residía allá en el sur, para Juan Perón. También reverencias y un abrazo grande. Para Ligia Tapie, para Mario David Ramírez Morales, para Juan Chazarreta. Bueno, saludos para mi hermano espiritual, Damián, desde Córdoba. También reverencias para Madre Krishna Nandini, que si no me equivoco está en Puerto Rico. Mis reverencias. Bueno, acá también reverencias y un abrazo grande para un devoto que forma parte de mi historia, Arisudana Prabhu, un devoto que siempre respeté y admiré mucho. También reverencias para Carolina Frank, para Shiveshwara Nityananda Das. Reverencias Prabhu. Bueno, como siempre también mis reverencias para Madre Laura Freasa, que siempre está presente en estas clases y que hace muy buenas preguntas. Y acá justamente Laura hace una pregunta. ¿Cuál sería el motivo por el que se rompa en el transcurso del tiempo la sucesión discipular? Bueno, básicamente esa respuesta está en el capítulo 1 del libro Krishna, la fuente del placer. El capítulo se llama El advenimiento del Señor Krishna. Porque hace 5.000 años atrás hubo reyes que, si bien ocupaban el trono, no estaban cultivando cualidades divinas. O sea, había reyes que, en vez de gobernar para el beneficio de los ciudadanos, en vez de llevarlos por el camino de cumplir con el deber prescrito como un sacrificio en honor de Vishnu, esos reyes estaban llenos de egoísmo, llenos de lujuria, que buscaban únicamente complacencia de los sentidos y que obviamente se desviaban de los principios de la cultura védica. Entonces, eso es un ejemplo, ¿no? Esa es la respuesta. Entonces, como dijimos previamente, los reyes, los padres, los profesores, los gurús, los políticos, tienen que tener conocimiento trascendental. Entonces, como había reyes que se desviaron de todo eso, y no solamente que se desviaron, sino que había reyes que en esa época estaban prohibiendo a los brahmanas encender fuegos de sacrificio. Estaban prohibiendo hacer austeridades de vida espiritual. Bueno, la Madre Tierra, muy compungida por eso, o sea, la divinidad, la deidad regente del planeta Tierra, fue a ver a Brahma y a explicarle la situación, y es que por ese motivo advino la suprema personalidad de Dios hace 5.000 años atrás, para restablecer el Dharma, para proteger a los devotos y para anular a estos supuestos reyes que, más que reyes, eran personas no avanzadas espiritualmente y que estaban desviando a la sociedad, algunos de ellos. Espero, Laura, haber podido responder la pregunta. También reverencias para Miguel Ayala. Emilce Alicione pregunta: ¿cuál es el link para unirse a la reunión de Hare Krishna Mar del Plata? Bueno, el link lo envían los devotos en un grupo de WhatsApp, pero en mi Facebook es Chitrak Das. Chitrak Das es mi Facebook. En mi Facebook, hace un tiempo atrás, publiqué el flyer, ¿sí? La publicidad de Hare Krishna Mar del Plata, y ahí van a encontrar el número de teléfono al que tienen que mandar WhatsApp para que lo sumen al grupo de WhatsApp. Y si no lo encuentran en mi Facebook,
ingresen a la página de Facebook oficial de Hare Krishna Mar del Plata. Y en esa página, Hare Krishna Mar del Plata, que es página de Facebook, ahí van a encontrar el flyer o la publicidad del programa Bhakti Sadhana que se hace los lunes 6:30 de la mañana por Google Meet. Así que bueno, vayan a esa página, Hare Krishna Mar del Plata. Bien, acá Bhakta Damián de Córdoba lo está compartiendo, me parece. Bueno, entonces Carolina Frank, también saludos. Shiveshwara Nityananda Nas pregunta: ¿cuál es el primer paso para dejar el concepto corporal de la vida? Haribol, muchas gracias. Bueno, el primer paso, eso en realidad va a variar según el estado de conciencia de cada persona, ¿sí? En mi caso, el primer paso fue encontrarme con una revista que habían publicado los Vaishnavas en la década del 90 llamada Atma Tattva. Leí, recuerdo, un artículo de esa revista que decía meditación para la era moderna y explicaba el Mahamantra Hare Krishna. Y sin todavía conocer a los devotos, comencé en mi casa a meditar en ese mantra. Yo tendría 15 años y me hizo experimentar algo que era trascendental. Entonces, en mi caso, mi primer acercamiento a la vida espiritual y a entender poco a poco que no soy únicamente este cuerpo, fue la lectura de literatura trascendental. Para otras personas, el hecho de empezar a dejar el concepto corporal de la vida puede ser ir a un templo y escuchar a algún Vaishnava que da una clase y que explica ese tema. Para otra persona puede ser que está en la calle de paseo y de repente ve a los Vaishnavas haciendo Harinam, que de hecho se está volviendo a hacer Harinam ahora, y con todas las medidas de seguridad correspondientes, por supuesto, por el tema de la pandemia. Pero también uno puede ver, y yo he conocido gente que se encontró con ese caso, que gente común, que no sabía nada de vida espiritual, pero de repente vio a los Vaishnavas con cartas, las mridangas, cantando el Mahamantra Hare Krishna, y los llevó a dar el primer paso para trascender la conciencia corporal. Bueno, pueden ser muchísimos motivos o pasos. Dice acá Bhakta Damián, Prabhu, ¿hasta qué punto un practicante espiritual debe inmiscuirse en política, ecología, Semateva? Qué gran pregunta, Prabhu, qué gran pregunta. Bueno, entonces, hay, si mal no recuerdo, en el primer canto del Srimad Bhagavatam, Prabhupada dice en un texto muy conocido que la conciencia de Krishna tiene que difundirse en la política, en la economía, en la sociología, en la filosofía, en la educación. O sea, la conciencia de Krishna tiene que estar presente en todos los ámbitos de la cultura humana, en todos los ámbitos. Y vos sabés, Prabhu Damián, que a nuestro maestro espiritual le gusta mucho el arte, le gusta mucho el teatro. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que la conciencia de Krishna tiene que ofrecer una respuesta a una sociedad civilizada. Entonces, la conciencia de Krishna tiene que estar presente en todos los ámbitos de la cultura. Política, ciencia, arte, religión. Ahora, el tema que planteas es un tema interesante y es un tema delicado, y pido perdón de antemano si hiero la susceptibilidad de alguna persona presente en la clase de hoy. Si nosotros utilizamos el arte, la filosofía, la ciencia y la política como medios para que la sociedad pueda avanzar en la vida espiritual, entonces es bienvenida la filosofía, es bienvenida el arte, es bienvenida la política, es bienvenida la religión. Si todos esos elementos que componen la cultura los utiliza un Vaishnava verdaderamente avanzado, verdaderamente consciente de Krishna, con un motivo trascendental, con un motivo espiritual, y cuando ese motivo es difundir el movimiento de Sankirtan, pero auténticamente, en serio, si el motivo real es difundir el movimiento de Sankirtan, todos esos medios pueden ser utilizados como un camino de avance espiritual. De hecho, vos sabés, Prabhu Damián, que nuestro maestro espiritual tiene la costumbre de dar clases o conferencias muchas veces, no solamente en templos o en comunidades Vaishnavas, sino también en centros, en universidades,
en lugares culturales y todo lo demás. Pero la política, el arte, la ciencia, la filosofía, la religión son utilizadas como medios para el avance espiritual de la sociedad por devotos sumamente avanzados, por devotos que conocen muy bien nuestra filosofía y por devotos que tienen intenciones puras de difundir el movimiento de Sankirtan. ¿Por qué? Porque si las intenciones no son puras y si no somos avanzados, entonces tal vez por militar en política dejemos de cantar las rondas. Tal vez por militar en política tomemos como ejemplo a seguir a un determinado candidato político y no al acharya fundador de ISKCON. Tal vez por dedicarnos a política o a ecología o a cualquier actividad bondadosa o, como decís vos, Prabhu Damián, piadosa, podemos, si no somos avanzados y si no tenemos intenciones puras, podemos, al practicar esas actividades, correr el riesgo de confundir los medios con fines. Porque como dije previamente, un devoto avanzado puede conectar todo con Krishna. Y eso es Yukta Vairagya, verdadera renunciación. Y Prabhupada nos dio el ejemplo. Él utilizaba los aviones, los barcos, las imprentas, hasta el dinero al servicio de Krishna. Porque ponía a Krishna en el centro. Y él, con toda la tecnología y con todos los bienes materiales que él utilizó, pudo difundir, creo que dio la vuelta 13 veces al mundo, llevando a todo el planeta el proceso de conciencia de Krishna. Ahora, si uno no es avanzado, si uno no tiene clara nuestra filosofía, entonces al involucrarnos excesivamente en actividades bondadosas o piadosas o ideológicas o lo que sea, corremos el riesgo de confundir los medios con el fin y pensar que es más importante ser vegetariano que ofrecer alimentos a Krishna. Podemos pensar que es más importante ir a una marcha o a militar en un partido político que ir al templo a practicar Bhakti Yoga. Podemos correr el riesgo de volvernos demasiados artísticos y demasiado sofisticados y olvidarnos que el arte tiene que estar al servicio de la vida espiritual. Entonces, no quiero ofender la susceptibilidad de nadie, pero quiero decir las cosas tal como son. Entonces, si la política, si el arte, la filosofía, la ciencia, la religión, la ecología, la meditación y todo lo demás lo utilizamos como medio para el avance espiritual de la sociedad, bienvenido sea. Pero si confundimos eso y pensamos que la ecología, que la política, que lo que sea es un fin en sí mismo, ahí nuestra conciencia se vuelve material, ahí caemos en una designación material y ahí quedamos enredados nuevamente en el ciclo del nacimiento y la muerte. Y vos fíjate, Prabhu Damián, que por ejemplo, que si un devoto no es muy avanzado y se pone a hacer política y qué sé yo, se puede enemistar con otro devoto que apoya a otro candidato político o a otro partido político y pueden llegar al punto, si no son avanzados, de enemistarse y de tener conflictos, cuando en realidad los devotos no tenemos que caer presos de designaciones materiales. Ser radical, ser peronista, ser comunista, anarquista, socialista, capitalista, son todas designaciones materiales esas. Y el devoto es trascendental a toda designación material. Si sabemos que no somos ni siquiera el cuerpo, somos almas espirituales. Entonces, cuidado cuando uno no es un Vaishnava muy avanzado con esas actividades supuestamente piadosas, bondadosas, filantrópicas. ¿Por qué? Porque podemos confundir los medios con los fines y porque podemos quedar atados nuevamente a designaciones materiales y a olvidarnos que la vida material y a olvidarnos que la vida humana tiene un propósito más avanzado, tiene un propósito más elevado. Entonces, uno como Vaishnava sabe que ningún político de la actualidad maneja la ciencia trascendental que Krishna le impartió a Arjuna en el Bhagavad Gita. Ninguna ideología política, de ningún partido político, nos enseña cómo liberarnos del ciclo del nacimiento y la muerte.
Entonces, ¿para qué enamorarnos de la política material? Cuidado, tampoco hay que rechazarla, si se puede utilizar como un medio para difundir el movimiento de Sankirtan. Pasa que ese equilibrio solamente puede encontrarlo un devoto avanzado, y sobre todo un devoto puro. Porque lo que no somos avanzados ni somos puros, podemos terminar poniendo un cuadro de Perón en casa, o un cuadro de Alfonsín en casa, o un cuadro de Mussolini en casa, o un cuadro de Hitler en casa, o lo que sea, que uno caiga presa de una ideología material. Lo digo respetuosamente, y no quiero ofender a nadie. Entonces, esa adoración de los políticos, según uno de los capítulos del Bhagavad Gita, es adoración en modalidad de la pasión. O de los políticos, o de los artistas, o de pasión. Adorar a un ser humano como si fuera Dios. Adorar a un ser humano o a algo todavía, bueno, no quiero extenderme demasiado. Bueno, Juan Perón, Prabhu, sí, Punta Alta, Bahía Blanca. Sí, clases en casa de Ramapati, allá por los 90, sí, Prabhu, allá comencé. Ahí, como habían hecho una pregunta anterior, ahí es donde empecé a dejar poco a poco el concepto material de la vida, en la ciudad de Punta Alta, sur de la provincia de Buenos Aires. Qué prasadam que hacía Madre Satyabhama, por favor, qué prasadam. Qué lindos vayans que había, qué lindos kirtans, allá en la ciudad de Punta Alta. Mis reverencias para todos los devotos puntaltenses, para todos los bahienses y para todos los devotos y devotas reunidos. Bien, a ver si hay alguna pregunta más. Damián Prabhu. Bueno, espero que la respuesta no haya ofendido a nadie. Bueno, también reverencias para Andrés Zuluaga Prabhu. En cuanto al comentario de la conciencia de Krishna en relación con la cultura social actual, a ver, voy a intentar desplegar esto. En cuanto al comentario de la sociedad actual, ¿qué tan pertinente y flexible debe ser el adaptar el conocimiento y las prácticas a los cambios sociales? ¿Se debe ser siempre estricto o tradicional en dichos cambios? Bueno, gran pregunta, gran pregunta. No sé si soy el más capacitado para responderla, pero sí te puedo decir, Prabhu, que un verdadero acharya y un verdadero devoto puro sabe hasta dónde negociar con la sociedad actual y hasta dónde ser conservador. Entonces, el ejemplo más claro, Prabhu, es Srila Prabhupada. Por ejemplo, Srila Prabhupada fundó templos y actual o de un modo muy en relación con la sociedad contemporánea. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los templos de ISKCON pueden vivir tanto devotos como devotas. Y en los templos de la India eso no era así. En la India estaban mucho más cerrados en cuanto a eso. Entonces, en cuanto a eso, Srila Prabhupada no era tan ortodoxo. Entonces, un devoto puro sabe hacer los ajustes, como dice acá Aldo Escanilla Prabhu, según tiempo, lugar y circunstancia. El punto es nunca diluir la esencia del proceso. Siempre hay que tener ese criterio. Prabhupada solía decir, yo vendo vino viejo en envase nuevo. Entonces, un devoto avanzado, un devoto verdaderamente consciente de Krishna, un devoto que sabe cuál es el propósito de la vida espiritual, entonces puede asumir ciertas estrategias para adaptar en lo estético, en lo exterior, ciertos aspectos de la práctica espiritual para que ese proceso llegue a un público mayor. Si alguien es experto, si alguien es avanzado, si alguien es puro, entonces puede hacerlo. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos un proceso de vida espiritual tan cerrado, tan cerrado, tan cerrado, que otras personas no pueden comprenderlo, que otras personas no pueden adaptarse, entonces traicionamos el espíritu del movimiento de Sankirtan del señor Chaitanya, el cual dijo que no hay ningún tipo de regla para cantar el santo nombre. Entonces, pero tampoco podemos volver barato el proceso, tampoco podemos desvirtuarlo, tampoco podemos caer en una onda light,
¿Por qué? Porque si no la gente no va a avanzar espiritualmente. Entonces, muy buena, Prabhu, tu pregunta, muy interesante. No sé si soy el más adecuado para responderla, pero creo que hay que encontrar un equilibrio entre mantener siempre la esencia del proceso tal como es, no cambiar su esencia, pero saber hacer los ajustes externos para que personas de diferentes sociedades particulares puedan adaptarse a ese proceso. Ahora sí, Prabhu. Mira, Paramatma me acaba de dar el recuerdo, el conocimiento. En el canal de YouTube Comunidad Vaishnava hay una clase que justo responde tu pregunta. Es una clase de un erudito, de un devoto que se llama Hare Krishna Das. Es un devoto de México, es un devoto que practica el proceso desde 1979, discípulo de Hridayananda Das Goswami, sankirtanero de toda la vida, presidente de templo, además tiene un doctorado en filosofía de la historia, y hace poco en ese canal Comunidad Vaishnava se subió una clase que se llama Estrategias para difundir el movimiento de Sankirtan. Ahí en esa clase, Prabhu Andrés, que es una clase que Hare Krishna Das dio para la comunidad Vaishnava de ISKCON Puerto Rico. La dio hace muy poquito. Y esa clase, Andrés, ya está subida al canal de YouTube. Entonces, en esa clase de Hare Krishna Das, hay una lista de reproducción que dice Hare Krishna Das. En esa clase hay una investigación seria, una investigación profunda de las estrategias que utilizó Srila Prabhupada para adaptar la conciencia de Krishna al mundo actual y de la estrategia que utilizaron grandes discípulos de Srila Prabhupada para adaptar los puntos particulares de la conciencia de Krishna a sociedades contemporáneas. ¿Para qué? Manteniendo la esencia del proceso, sin cambiar su núcleo, hacer ciertos retoques estéticos externos para que gente de cultura no Vaishnava pueda acercarse al Vaishnavismo. Así que de vuelta, recomiendo esa clase de Prabhu Hare Krishna Das del canal Comunidad Vaishnava. La clase se llama algo así como Estrategias para difundir el movimiento de Sankirtan. Excelente clase. Escúchenla de principio a fin porque no tiene desperdicio. Espero haber sido útil, Prabhu Andrés. Entonces, también saludos para Madhu Mangala Devi Dasi. Acá Madre Madhu Mangala dice, aunque la palabra devoto se refiere a todos, sería bueno también mencionar devotos y devotas, pero por supuesto. En ISKCON, este proceso de vida espiritual es para devotos de género masculino, para devotas de género femenino y en realidad para todos sin distinción. La cuestión de hombre, mujer o todo lo demás son distinciones externas. Y en esta sociedad internacional para la conciencia de Krishna están abiertas las puertas a todos para que practiquen vida espiritual, hombres, mujeres o lo que uno sea. Y por supuesto que hay excelentes devotas y excelentes devotos. Gracias, Madre Madhu Mangala Devi Dasi, por la aclaración. Y si no me expresé correctamente, Madre Madhu Mangala, pido personalmente disculpas y ofrezco mis respetuosas reverencias a todas las devotas y devotos de ISKCON. Bueno, entonces acá dice Andrés, genial la analogía de la botella. Sí, ese ejemplo es de Prabhupada, no es mío, no me puedo adjudicar la autoría, es de nuestro acharya. Bien, sí, Andrés, busca la clase de Hare Krishna Das porque es una clase excelente. Y acá Prabhu Aldo copió algún link de YouTube, supongo que tal vez debe ser el de la clase. Bueno, devotas y devotos, damas y caballeros, no veo ninguna pregunta por acá en el chat, creo que esto es todo por hoy. Entonces, de vuelta, un abrazo enorme y mis respetuosas reverencias para Prabhu Nanda Raj. Todos mis mejores deseos están con él. Y por supuesto también todas mis respetuosas reverencias para las devotas y los devotos reunidos, y también mis respetuosas reverencias para todos aquellos que escuchen después la clase fuera del en vivo. Todas las glorias a Srila Prabhupada, Gaura Bhakta Vrindam Ki Jai, Aum Tat Sat.